La batalla se reanudó, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. Saitama y los Garou cósmicos que ahora operaban en modo Saitama se movían con una sinergia aterradora e instintiva. Sus ataques no llegaban en secuencia, sino en una oleada fluida y superpuesta, obligando a King a dividir su atención perfectamente. ¡Boom! El puño de King chocó de frente con el de Saitama. La colisión no produjo sonido, produjo silencio, una esfera de física cancelada que luego rebotó como una onda expansiva que finalmente hizo lo que ningún abuso anterior pudo: destrozó la integridad estructural del satélite. El pequeño mundo se rompió como una canica. En ese microsegundo posterior, el Garou cósmico, sus movimientos ahora con la aterradora simplicidad eficiente de Saitama, atacó desde el punto ciego de King, con un puño apuntando con precisión letal. Golpe bajo, mocoso. Ladró King, sus instintos encendidos. Se giró, una patada lateral rápida como un látigo interceptando el golpe antes de que pudiera impactar en su delicado objetivo. El impacto hizo que Garou girara lejos, pero el monstruo se recuperó con una gracia fluida y arraigada que era nueva, aterrizando sobre un fragmento giratorio de escombros planetarios. Su poder no solo se mantenía, estaba subiendo, una curva parabólica de escalada. El propio crecimiento de Saitama era un espejo, un aumento silencioso y exponencial. King podía sentirlo. La presión ya no era solo ganar, sino mantener el ritmo. Su propia concentración se agudizó como una navaja. El vasto y turbulido océano de su nuevo poder, que antes había filtrado inestabilidad, era ahora un mar profundo y tranquilo, cada movimiento deliberado, cada onza de fuerza perfectamente canalizada. Los tres se convirtieron en rayos de luz más rápido de lo que la física permitía, una danza vertiginosa de aniquilación a través del campo de escombros en expansión de la luna muerta. El 2 contra 1 se había disuelto en una pelea primordial a tres bandas donde las alianzas duraban nanosegundos. Desde su bolsillo dimensional, el equipo de Blast observaba los sensores inútiles, confiando en la pura vista psíquica. Un empate. Susurró Sif, el concepto le era ajeno. No, susurró Karnok, con el único ojo muy abierto. Mira al calvo. Su línea no se estabiliza. Sigue subiendo. Como si la observación no hubiera invocado, la forma de Saitama se materializó entre el rey y los Garou. Sin adornos, sin gritar. Solo un simple puñetazo recto lanzado desde la cintura. Serie seria, super, un golpe serio. El nombre era casi mundano. El efecto no lo fue. Los instintos de King gritaban. Esto era diferente. Esto fue un salto cualitativo. A su lado, el rostro robado de Cosmic Garou se contorsionó en la misma sorpresa. ¿Cómo puede superar a mi evolución copiada? No había tiempo para estrategias. Solo instinto. King y Garou, en rara unísono, lanzaron todo lo que tenían en un contraataque simultáneo y desesperado. ¡Boom! La explosión fue un pequeño y contenido Big Bang. Los fragmentos restantes del satélite no solo se rompieron, se redujeron a sus partículas cuánticas constituyentes, borradas de la realidad local. Blast no dudó. Rompe. Ahora. Abrió una grieta temporal, empujando a su equipo justo cuando la ola aniquiladora arrasó su ubicación anterior. En el repentino y absoluto silencio del aftermath cósmico, tres figuras flotaban entre la niebla energética que se disipaba. La armadura de emperador del rey estaba cubierta de fisuras finas, brillando con energía contenida, pero su postura era firme, su mirada ardiente. La forma de polvo estelar de Garou cósmico parpadeó, el imitado, modo Saitama, disipado a la fuerza. Había alcanzado su cenit actual, y no había sido suficiente. Saitama se quedó allí. Su traje estaba hecho jirones, pero su piel sin marcas. Parecía, gratamente sorprendido. Ja ja ja. Esto se está poniendo interesante. Saitama rió,
un sonido de pura alegría. El aura a su alrededor, que ya había roto todas las escamas imaginables, se retorció y volvió a surgir, ilógica, de forma imposible. Eso solo fue el calentamiento, King. Ahora. Me voy a poner serio. El rey y el Garou cósmico se quedaron paralizados. ¿Tú? ¿No ibas en serio antes? El rugido cósmico de Garou era una sinfonía de incredulidad y rabia. En su interior, la mente de King era un vacío perfecto, lleno de estática, de incredulidad. ¿Estaba jugando? Todo este tiempo, él solo. ¿Jugando? El poder de Saitama creció, rompiendo algún umbral final e invisible de la propia narrativa. El universo pareció contener la respiración. Y entonces... ¡Ah! La nariz de Saitama se arrugó. Chichi. No fue un estornudo. Fue un evento cósmico. Una explosión de fuerza pura y no conceptualizada, la expulsión involuntaria de energía de un cuerpo que acababa de decidir dejar de contener nada, estalló de él. No hubo defensa. Sin reaccionar. King y Cosmic Garou simplemente desaparecieron, arrasados como motas de polvo en un tifón. Garou se convirtió en un cometa de luz estelar que gritaba y surcaba. Abrió un camino ardiente a través de todo el campo de escombros y se estrelló contra el gigante gaseoso cercano. El impacto pareció dejar solo una pequeña y oscura marca en la superficie roja y giratoria. Por un solo y silencioso segundo, no pasó nada. Entonces... ¡rumble! El gigante gaseoso explotó. No desde dentro hacia afuera, sino desde el punto de impacto hacia afuera, como si un dios lo hubiera lanzado. Miles de kilómetros de capas atmosféricas densas fueron arrancados violenta e instantáneamente y lanzados al espacio. El núcleo sólido del planeta, una bola de hidrógeno metálico y roca, quedó completamente desnudo, brillando con un calor furioso. Incrustado en ese núcleo recién expuesto, en una silueta perfecta en forma de cráter de un hombre, estaba el Garou cósmico. Su cuerpo de polvo estelar estaba agrietado, su energía vacilando. La expresión de su rostro aún medio destrozado no era de dolor ni de ira. Era pura y sin adulterar admiración. Mientras tanto, King había sido lanzado en dirección contraria, rodando por el vacío hasta que atravesó una serie de pequeños planetoides helados en el borde exterior del sistema estelar, frenando finalmente en la superficie helada de uno. Se quedó allí un momento, mirando hacia arriba las secuelas brillantes y distantes tras la destrucción del gigante gaseoso. Se incorporó lentamente, con trozos de su armadura agrietada cayendo. Miró sus manos, luego volvió a mirar el núcleo distante y luminoso donde Garou estaba incrustado, y finalmente a la diminuta y distante figura de Saitama, que ahora flotaba tranquilamente en el espacio. Rascándose la cabeza y mirando alrededor como si se preguntara dónde había ido todo el mundo. Una sonrisa lenta e incrédula se dibujó en el rostro de King, seguida de una risa baja y ronca que se convirtió en una carcajada de vientre lleno que sacudió el hielo bajo él. Increíble, murmuró a las estrellas indiferentes, sus ojos brillando con un respeto feroz y recién descubierto y un fuego competitivo y ardiente. Absolutamente increíble. ¿Un estornudo? No me lo puedo creer. La conciencia de Garou cósmico parpadeó, incrustada en el núcleo planetario brillante. Estaba fuera de la pelea, espectador de su propia derrota. King estaba solo un poco mejor. Era una bala de cañón humana a través del cosmos, recorriendo cinturones de asteroides, cada impacto pulverizando montañas de roca y hielo. Su trayectoria era inevitable, una caída ardiente en el corazón de Próxima Centauri, la pequeña estrella naranja roja del sistema. Para un ser que había roto su primer limitador, el abrazo de la estrella no era muerte. Fue un bautizo. Los millones de grados de plasma eran un baño abrasador y revitalizante. Como era de esperar, Saitama. La voz de King era un rugido de risas dentro del horno estelar, su cuerpo se volvía a unir a un ritmo fenomenal.
Incluso un estornudo lleva el peso de una supernova. Si este es el juego, pues juguemos de verdad. Motor emperador, overclock. Creación de fuente de corazón, máxima salida. Una vibración, más profunda que la gravedad, latía desde su núcleo. No era fuerza. Era el mando. El más alto nivel de voluntad creativa. La bola de plasma Fuchsianebel de 1.000.000 de kilómetros de ancho que era Próxima Centauri obedeció. Desafiaba la física, el equilibrio hidrostático y la entropía. En cuestión de latidos, se remodeló. Un coloso de lava nació en el vacío. Su cabeza empequeñecía a los gigantes gaseosos. Sus brazos podrían extinguir sistemas solares. Un solo puño cerrado contenía la masa de 100 tierras. En su corazón fundido, entronizado en una cámara de materia estelar solidificada, se sentaba el rey. Su conciencia era la del gigante. Su voluntad, su ley. Pero no fue suficiente. Para enfrentarse al abismo ilógico del poder de Saitama, necesitaba más que escala. Necesitaba densidad conceptual. El haki de armamento de obsidiana, más negro que el vacío, fluyó sobre la forma del gigante, endureciendo el plasma estelar hasta convertirlo en una cáscara de defensa absoluta. Aosoku Aki, que doblaba el espacio-tiempo, envolvía su puño derecho en una corona brillante y desgarradora de la realidad. El Kenbun Soku Aki fue llevado al límite absoluto, no para predecir, sino para comprimir toda la vida futura de la estrella, miles de millones de años de energía de fusión, en un solo e inminente momento. El coloso retiró su puño del tamaño de un continente. El propio espacio gritaba a lo largo de la trayectoria, deformándose, deshilachándose, amenazando con desgarrar una cicatriz permanente en el cosmos. Esto no fue un puñetazo. Fue la ejecución de una estrella. Un testamento forjado en plasma y voluntad, dirigido al único hombre que pudiera recibirlo. Ven a por ello. El desafío de King retumbó en el tejido psíquico del sistema. Por primera vez, los ojos de Saitama perdieron todo rastro de aburrimiento. Tenían un enfoque tan puro, tan intenso, que era aterrador. Plantó los pies en la nada, como si estuviera de pie sobre la propia tela. Su puño derecho se retiró, un movimiento tan simple que tenía la finalidad de una constante universal. Zero Killer Move. Blast y su equipo eligieron ese momento exacto y catastrófico para salir de su refugio dimensional, buscando un punto seguro. Sus mentes simplemente se rompieron. Un lado de su visión, un dios del fuego y la piedra, una estrella robada que recibe puño y furia, abarcando unidades astronómicas. El otro lado, una figura diminuta con motas amarillas, insignificante frente al fondo cósmico. Sin embargo, la inminente colisión de sus puños hizo que cada átomo de sus cuerpos llorara con una aniquilación preventiva. ¡Muévete! Ahora. El grito de Blast fue puro instinto, que pasó por alto todo pensamiento. Sus manos desgarraban la realidad, abriendo una ruta de escape desesperada hacia otra dimensión. Como un pensamiento tardío, impulsado por el deber innato de un héroe, parpadeó hacia el núcleo planetario expuesto, agarró al Garou cósmico semiconsciente y en forma de cráter, y lo arrastró a la grieta justo cuando las dos fuerzas se encontraron. No se oía ningún sonido. Solo hubo una redefinición. Cinco años después, la Tierra, observatorio astronómico principal. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Los datos están corruptos. Los sensores tienen que estar fallando. Tras la tercera verificación que dio el mismo resultado catastrófico, el investigador junior salió tambaleándose de su terminal con el rostro pálido. Irrumpió en la oficina del profesor principal, su voz un susurro ahogado. Profesor. Todo el sistema Próxima Centauri se ha ido. El viejo profesor corrió hacia la pantalla principal de encuestas.
Con solo mirar la telemetría del espacio profundo, un frío y existencial temor le encogió la columna vertebral de sudor. Próxima Centauri, el vecino estelar más cercano de la Tierra a 4,24 años luz, no estaba allí. No fue una supernova grabada. No había firma residual de agujeros negros, ni nebulosa expansiva de escombros. Fue borrado. Como si una mano cósmica hubiera tomado una goma esférica perfecta hacia ese sector de la galaxia. La estrella, sus planetas, sus cinturones de asteroides, incluso la nube difusa de Oort, todo simplemente faltaba, reemplazado por una oscuridad profunda y vacía que no registraba radiación de fondo, ni fluctuación cuántica. Vacío cósmico puro. El profesor miraba el mapa estelar holográfico, su nuevo punto en blanco formado era una anomalía gritante. Un recuerdo, enterrado bajo 5 años de informes burocráticos y silencio deliberado, emergió. Un comunicado vago y fuertemente censurado de la Asociación de Héroes sobre un compromiso extrasistémico que involucra a los héroes de clase Asken y Cape Body contra una entidad extradimensional. Dios mío. Las palabras fueron un suspiro, no una oración. Hizo un gesto inconsciente de la cruz sobre su pecho, un gesto de una fe infantil abandonada hace mucho. ¿Qué? ¿Lo son? ¿Siguen siendo de la misma especie que nosotros? El tiempo volvió al momento del impacto. La colisión entre el puño de lava forjado en estrellas de King y los nudillos lisos envueltos en tela de Saitama no produjo un cataclismo. Eso provocaba quietud. Un silencio perfecto y absoluto engulló el campo estelar. Incluso el susurro ambiental de radiación cósmica de fondo parecía detenerse en asombro. Cuando Blast y su equipo se atrevieron a asomarse desde su agujero dimensional, la visión les robó la capacidad de hablar. El coloso de lava de 1 millón de kilómetros se estaba disolviendo. No explotando, sino desmoronándose con gracia, su sustancia ígnea enfriándose instantáneamente en el vacío en una impresionante y brillante lluvia de materia cristalina hiperdensa, ceniza estelar convertida en diamantes cósmicos. Siseo. Una inspiración aguda, imposible en el espacio, resonó en sus mentes. King flotaba entre las relucientes caídas, una mano apoyada en el lado derecho de su rostro. Un espectacular y caricaturesco hinchazón ya le subía por el pómulo, un moratón de proporciones cósmicas. Incluso con un cuerpo que había trascendido un imitador, el puñetazo de Saitama era, definitiva. Ajaja. Saitama se frotó la parte trasera de la cabeza calva, una imagen de torpeza. Su uniforme había sido vaporizado hacía mucho tiempo. Al notar la presencia de Sib, aceptó apresuradamente la capa de repuesto que le ofrecía Blast y se la envolvió alrededor de la cintura como si fuera un taparrabos improvisado. Perdón. El ojo de Blast se contrajo violentamente. Su voz, cuando finalmente llegó, estaba seca. La pregunta sigue siendo: ¿alguno de vosotros es realmente humano? Por supuesto que sí. Saitama respondió con una lógica impecable e inconsciente. Luego se volvió hacia King, con un destello de preocupación genuina, mezclada con una culpa transparente, en los ojos. Rey. Tu cara. Está, muy hinchado. Y juro que no puse ninguna fuerza extra en ese golpe por las 57 derrotas consecutivas de Fighting Fighters la semana pasada. De verdad. Nadie le creyó. King simplemente hizo un gesto despectivo con la mano, el gesto provocó pequeñas grietas espaciales que brillaran brevemente alrededor de sus dedos. Aceptó agradecido la avanzada bolsa de nanogel que Sid prácticamente le metió en las manos. La elfa guerrera científica había acortado la distancia entre ellos, su cuerpo esbelto casi pegado a su brazo, sus orejas puntiagudas temblando de emoción. Su mirada apreciativa ya había realizado un rápido análisis comparativo entre los dos hombres humanos, Saitama. Las proporciones discretas no cumplían con sus rigurosos criterios para la obtención genética. King es impresionante. Sin embargo, el físico prometía un vigor híbrido excepcional.
King-sama, su voz era un ronroneo sedoso. Este es el gel regenerativo de nanites patentado de nuestro Imperio 11. Reparará el trauma celular a nivel de picosegundos. Blast observó la conducta de su formidable compañero y suspiró, masajeándose las sienes. Con un carraspeo brusco, levantó la mano. Runas azules complejas y brillantes giraban desde sus dedos, entrelazándose en el vacío. Con un sólido zumbido de energía manifestada, una plataforma estable en forma de disco de fuerza se materializó bajo todos ellos, proporcionando una apariencia de tierra firme en la oscuridad infinita. «Tenemos que hablar», dijo Blast, con voz grave, su mirada recorriendo a los tres seres que acababan de usar una estrella como guante de boxeo. «Sobre lo que acaba de pasar. Sobre Dios. Y sobre lo que demonios hacemos ahora. El espacio-tiempo por aquí sigue en constante cambio. Pasarán unos minutos antes de que pueda abrir una puerta de vuelta con seguridad», explicó Blast, señalando los asientos sencillos construidos por energía. «Más vale sentarnos. Tenemos cosas que discutir». Se acomodaron sobre las plataformas translúcidas. Incluso el Garou cósmico inconsciente fue, algo sin ceremonias, despertado por una bofetada rápida de Saitama y empujado a sentarse, aceptando una taza humeante de té de Blast con el ceño aturdido. Entonces, comenzó King, dando un sorbo a la extrañamente refrescante y luminosa bebida energética que Sif le había presionado en las manos. Sus dedos se quedaron un momento demasiado sobre los suyos. «¿Has estado en el espacio dimensional durante 20 años, luchando contra este Dios?» Blast asintió, su rostro curtido volviéndose grave. Dejó la taza y separó las manos. Un complejo mapa estelar holográfico tridimensional floreció en el vacío entre ellos. Incontables destellos de luz, representando civilizaciones, titilaban por toda la galaxia, pero surgió un patrón preocupante: la mayoría parpadeaba intensamente durante un tiempo, solo para ser apagada abruptamente al alcanzar cierto umbral tecnológico o espiritual. «Dios posee un impulso instintivo para eliminar civilizaciones», dijo Blast, con voz baja. «Como un niño quemando hormigueros con lupa. Es un reflejo, una forma de diversión cósmica». Mientras hablaba, una silueta borrosa y cambiante se superpuso al mapa estelar. No tenía una forma verdadera, a veces una vasta mancha nebulosa, otras veces una densa esfera de luz humanoide. Pero en cada iteración irradiaba una opresión palpable y devastadora. «Selecciona individuos de civilizaciones prometedoras», continuó Blast, haciendo zoom en un sistema estelar moribundo. «Concede poder, a menudo disfrazado de bendición, deseo, revelación, y luego él observa. Los observa usar ese poder para destrozar sus propios mundos. Por deporte». Se burló Garou, los últimos restos de su forma de polvo estelar disolviéndose para revelar su rostro humano, grabado con desprecio. «Suena a un niño mimado con demasiado poder». Sif asintió con gracia. «El Imperio 11 es la única civilización sostenida de tipo 3 de la Vía Láctea precisamente porque descubrimos un método para, nos oscurecemos de su percepción». Mientras hablaba, sus ojos luminosos permanecían fijos en King, una mirada de intensa admiración erudita que no parecía nada puramente académica. Al notar la dirección de su atención, el hombre león Ryan tosió y añadió con un tono ronco y cómplice: «La princesa Sif es la única heredera del trono celestial del Imperio 11. Su linaje es el más puro y potente en 10.000 ciclos estelares». «Ryan». La piel clara de Sif se sonrojó de un violeta intenso, sus orejas puntiagudas temblaron. Pero rápidamente dominó su vergüenza, inclinándose hacia King, su voz un susurro conspirador y apasionado. «Sí. Si estabas dispuesto a visitar el Imperio 11. Sería un gran honor para mí colaborar en un hijo híbrido. Por el avance de ambas especies, por supuesto». La franqueza de la propuesta hizo que King tartamudeara en su bebida. «¿Matrimonio interestelar? ¿Así es como empieza?».
Su mirada se posó, en contra de su voluntad, en la formidable e indudablemente exquisita fisiología de Sif, especialmente en los impresionantes picos nevados que subían y bajaban con su respiración ansiosa. Bueno. La estética alienígena tiene sus méritos. Solo espero que los puertos biológicos sean compatibles. La conversación continuó, cubriendo los patrones de comportamiento conocidos de Dios y el muro de suspiros, una barrera masiva y multidimensional que el equipo de Blast mantenía para frenar sus avances. Finalmente, Blast centró toda su atención en Garou, con expresión sincera. Garou, el fragmento del poder de Dios que interceptaste y absorbiste. Es una muestra invaluable. Estudiarlo podría ayudarnos a entender su esencia, encontrar una verdadera debilidad. Únete a nosotros. Únete a los vigilantes de la galaxia. Luchando para proteger incontables mundos de un depredador cósmico. Es una forma mucho más pura de fuerza que cualquier mal absoluto en un solo planeta. Guerras dimensionales. Enemigos de nivel cósmico. Un propósito que abarca sistemas estelares. Garou escuchó, una luz salvaje y ansiosa creciendo en sus ojos. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Ja. Eso sí que suena aún. La palabra pelea digna nunca salió de sus labios. Una voz estalló en su cráneo, fría, vasta y vibrando con una rabia infinita y desdeñosa. Silencio. Lo que te conceda, puedo revocarlo. El cuerpo de Garou se puso rígido. Una oleada de fría y absoluta negación le recorrió, empezando a sus pies. Su carne no se descomponía, se secaba, cristalizando en sal blanca pura a un ritmo visible, subiendo por sus pantorrillas. ¿Qué está pasando? Blast se puso de pie en un instante. Garou, sin embargo, estaba inquietantemente tranquilo. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Parece que no aprueba mi cambio de carrera. Miró sus piernas cubiertas de sal, ahora petrificadas más allá de las rodillas, y se encogió de hombros a Blast. Supongo que me estoy echando atrás con esa invitación del equipo. Saitama, curioso, cogió un cristal de sal flotante del aire y se lo metió en la boca. Toei. ¡Qué salado! Es real. Hola, King. Garou se giró, su torso aún humano, sus ojos ardiendo con una rebeldía inagotable. Pelear contigo fue lo mejor. En la próxima vida, yo, comentario. Cierra la boca. La mano de King cayó sobre el hombro sano que le quedaba a Garou. ¿La próxima vida? No he terminado de pegarte en esta. Cruzó la mirada con Saitama y asintió con firmeza. Un destello de comprensión brilló en la mirada aburrida de Saitama. Puso su propia mano en el otro hombro de Garou. ¿Vosotros dos? Antes de que Garou pudiera terminar, su conciencia fue arrastrada de lado, fuera de su cuerpo salado y hacia un vacío informe y sin rumbo. En su centro se alzaba una silueta grotesca y cambiante tejida de incontables cicatrices y rostros gritantes, una proyección de la voluntad de Dios. Antes de eso, Garou se sentía como un solo grano de arena ante todo el desierto, diminuto y condenado. Justo cuando el terror primitivo amenazaba con engullirle, dos voces aburridas y conversacionales rompieron el silencio psíquico. Vaya. Así que este es el vendedor, reflexionó King, examinando al gigante marcado con ojo crítico. Parece realmente golpeable, observó Saitama, ya rodando el hombro. Se miraron. Aparecieron gemelas sonrisas depredadoras. Lárgate, feo. En perfecta y devastadora unísono, sus puños, no físicos, sino proyecciones de voluntad absoluta y rebelde, chocaron contra la cabeza de la manifestación de Dios. No. El chillido de la proyección era pura e impotente furia mientras se rompía en fragmentos de intención maligna. De vuelta al espacio real, la sal se detuvo al instante.
Las partes cristalizadas del cuerpo de Garou se desprendieron, carne y músculo frescos regenerándose a un ritmo milagroso. Esto es imposible. Blast tartamudeó, su compostura de veterano destrozada. Has cortado el vínculo. Robaste su poder para siempre. King dio un sorbo tranquilo a su bebida. Martes. Todo el cuerpo de Sif tembló de conmoción eufórica. Esto es monumental. Las implicaciones para... Sus palabras fueron engullidas por un temblor que no sacudió la plataforma, sino el propio universo. Un rugido, vasto y desgarrador, resonó en el alma de cada ser presente. ¡Boom! El vacío lejano se rasgó. Un ojo del tamaño de una galaxia abierto en el tejido de la realidad, su pupila una masa hirviente de gusanos del vacío y malicia infinita. Fijó la mirada directamente en King, Saitama y Garou. Dios. Su mirada verdadera. Blast y su equipo retrocedieron al unísono, sus voces roncas por un terror nacido de 20 años de guerra desesperada. King también lo sintió, una náusea visceral, de nivel de forma de vida. La magnitud de esa tensión era un muro insuperable. Contuvo un escalofrío. Maldita sea. Pensé que habías dicho que le tenías encerrado fuera. Esto no es una cerradura, es una puerta mosquitera. El candado es un juego, gritó Blast, con la voz temblorosa. Somos los ratones, él es el gato. Simplemente corremos y nos escondemos. Estaba jugando. Pero tú, no solo mordiste la mano, rompiste el dedo y lo conservaste. Ya no juega. Ryan, el hombre león, gruñó, con la melena erguida. El niño está enfadado. El hormiguero que albergaba a la hormiga mordedora, deben ser desenterrados y aniquilados. Como para confirmarlo, la pupila del ojo cósmico se contrajo. En su centro, un punto de luz comenzó a formarse, unas de pura destrucción que ponía fin a la narrativa. Vamos. Ahora. Blast chilló, abriendo una grieta en el espacio con manos frenéticas. Cayeron justo cuando él salió disparado. Desde la grieta que se cerraba, presenciaron todo el sector del espacio que había contenido el sistema Próxima Centauri desaparecer. No explotar. No implosionar. Borrado, como un error corregido por un niño aburrido y omnipotente. El espacio extradimensional era el caos dado forma, un limbo giratorio no euclidiano donde los colores tenían sonido y la gravedad era una sugerencia. Estamos. Protegido aquí. Por ahora, jadeaba Blast, apoyándose en un parche sólido de no espacio. Su vista no puede atravesar fácilmente estas capas. Garou miró sus propias manos, luego al vacío retorcido, su anterior valentía sustituida por asombro atónito. ¿Eso era su ojo? No, dijo Blast, con voz hueca. No tiene una forma verdadera. Él se manifiesta cuando tu mente puede comprenderle. Para ti, para todos nosotros en ese momento. Era un ojo. Un ojo enfadado y omnisciente. Un dios exterior, pensó King, mientras la comparación con terrores antiguos afloraba en su mente. Un concepto dado a la ira. Mientras tanto, Saitama miraba a su alrededor el vacío psicodélico y sintiendo con profunda consternación. Se rascó la cabeza calva. Así que... ¿podemos irnos a casa ya? ¿Volver a casa? La compostura de Blast se rompió de nuevo. Se giró hacia Saitama. Vosotros tres estáis marcados. En el momento en que vuelvas al universo material, su atención se centrará en ti como un faro. Y en cuanto él te encuentre, no te borrará así como así. Borrará todo el sistema solar para asegurarse de que él, hormiguero, haya desaparecido. Hizo el mismo gesto final, de borrar. El rostro de Saitama se ensombreció. Sus hombros se hundieron. Los ojos de pez muerto se llenaron de una desesperación profunda que ningún monstruo había inspirado jamás. ¿Para siempre? Aquí.
Miró con desánimo el caos intangible y turbulento. Ni siquiera hay una tienda de conveniencia. No hay ofertas dominicales. Para Saitama, era un destino realmente peor que la muerte. La expresión de King se oscureció. Su mente era un montaje rápido de todo lo que dejaría atrás, el ceño fruncido tsundere de Tornado y sus rizos esmeralda flotantes, la elegancia compuesta de Fubuki y activos considerables, la silueta peligrosamente atractiva de Maskido Goro y el vasto y inexplorado potencial de la plantilla de la asociación. Ser exiliado aquí era, en esencia, una forma cósmica de castración. Tiene que haber otra manera, gruñó King, con voz baja. Blast le acarició la barbilla, los engranajes girando tras sus ojos cansados. Tras un momento, una chispa de esperanza desesperada parpadeó en ellos. Ahí es otra opción. No es una solución. Es una jugada. Todas las miradas se fijaron en él. Mi poder, dijo Blast, levantando una mano donde las energías espaciales chisporroteaban débilmente. No puedo mandarte a casa. Pero podría abrir una grieta, no hacia nuestro universo, sino de lado. De lado, repitió Garou, intrigado a pesar de sí mismo. A un universo paralelo, confirmó Blast. Una realidad con su propia línea temporal, sus propias versiones de la Tierra, sus propias reglas. La influencia de Dios, por vasta que sea en nuestro cosmos, puede que aún no se extienda a través de los muros dimensionales entre universos. Allí, podrías crecer. Entrenar. Desarrolla tu poder sin atraer inmediatamente su mirada aniquiladora. Y cuando seas lo bastante fuerte, quizá encuentres la forma de volver a luchar. La idea quedó suspendida en el caótico no espacio. Una puerta, no un hogar, sino hacia otro campo de batalla. Los ojos de Saitama, que antes eran pozos de desesperación sin descuento, se encendieron de repente. ¿Otros universos? Se inclinó hacia adelante, con una intensidad aterradora en su mirada normalmente vacía. ¿Tienen supermercados? ¿Cuándo son sus días de rebajas? Blast se quedó mirando, su momento de revelación dramática completamente descarrilado. Yo no tengo ni idea. Sus modelos económicos cíclicos estarían sujetos a algo completamente diferente. King enterró su rostro en la palma de la mano. Por supuesto. De todas las implicaciones existenciales y multiversales. Su primera preocupación son las malditas gangas de la compra. La pura y sublime absurdidad de todo ello atravesaba el temor. King miró desde el rostro sinceramente inquisitivo de Saitama hasta el ceño calculador de Garou, hasta la expresión desconcertada de Blast. Una sonrisa lenta y feroz se extendió por el rostro de King. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un jugador que metía todas sus fichas en el bote. De acuerdo, dijo King, levantándose. Las energías caóticas de la brecha dimensional giraban a su alrededor, pero su voz era firme. Un nuevo universo. Nuevos retos. Oportunidades. Su mente ya corría con posibilidades. ¿Otras versiones de personas? ¿Otras reglas que aprovechar? Todo. Miró a Blast. Abre la puerta. Haznos pasar. Luego miró a Saitama. Y para que conste, si el día de descuentos del otro universo es peor, te responsabilizamos. Saitama asintió, completamente serio. Entendido. Eso es una prioridad. Garou crujió el cuello, el terror anterior reemplazado por una hambrienta anticipación. ¿Un mundo completamente nuevo contra el que poner a prueba mis puños? ¿Encontrar nuevos límites que romper? Vamos. Blast intercambió una mirada con sus compañeros, Sif con aire nostálgico, Karnok aliviado, Ryan con recelo. Luego se concentró, cruzando los brazos. El aire a su alrededor empezó a vibrar con una frecuencia más profunda y compleja que antes. Runas de luz dorada y zafiro,
mucho más intrincadas que las del Stargate, se extendían en espiral desde su cuerpo, tejiendo un portal brillante e inestable en la tela del limbo. A través de él, podían captar destellos fugaces, un destello de un cielo alienígena, la silueta de una ciudad extraña, el pulso de energías desconocidas. La grieta es inestable. Solo aguantará unos segundos. Vamos, gritó Blast, con la tensión evidente en su rostro. Sin decir una palabra más, King dio un paso adelante, seguido de cerca por Saitama y Garou. Se detuvieron un momento en el umbral, tres figuras iluminadas por la locura de la brecha dimensional y la luz incierta de un nuevo mundo. Nos vemos, dijo King, sin mirar atrás. Guardad nuestros asientos. Y entonces, se fueron. El portal se cerró tras ellos con un sonido parecido a un suspiro. En la repentina quietud del caos extradimensional, Blast bajó los brazos, respirando con dificultad. Sid flotó hasta su lado, con la mirada aún fija en el lugar donde King había desaparecido. ¿Crees que estarán bien?, preguntó en voz baja. Blast miraba al vacío arremolinado. ¿Esos tres? Soltó una risa corta e incrédula. No sé si ese universo estará bien. En otro lugar, en una realidad que no era la suya, tres figuras cayeron desde una grieta en el cielo sobre una extensa metrópoli bañada en neón, aterrizando en un montón en un callejón desordenado junto a un contenedor de basura rebosado. King fue el primero en desenredarse, sacudiendo fragmentos de algo inidentificable. Alzó la vista. El cielo era un crepúsculo perpetuo, surcado por las estelas de vehículos voladores que no reconocía. El aire olía a ozono, especias exóticas y descomposición. Saitama se incorporó, escaneando inmediatamente el callejón en busca de señales. Vaya. No hay carteles de 50% de descuento. Esto es un mal comienzo. Garou se puso en pie, sus sentidos expandiéndose, bebiendo la extraña y potente energía de este nuevo mundo. Una luz salvaje y ansiosa brillaba en sus ojos. El flujo de poder aquí es diferente. Más gruesas. Desde la entrada del callejón, un grupo de figuras imponentes con mejoras cibernéticas y armas luminosas se asomó, sus expresiones cambiando de la curiosidad al interés depredador. Vaya, vaya, gruñó uno, su voz sintetizada. Mira lo que la dimensión ha descargado. Carne fresca. King crujió los nudillos, el sonido resonando en el espacio reducido. Miró a sus dos compañeros, una nueva sonrisa, de pura oportunidad sin adulterar, extendiéndose por su rostro. Parece que ha llegado el carro de bienvenida, dijo. Vamos a presentarnos. La historia del hombre más fuerte de la Tierra había terminado. La leyenda del soberano multiversal acababa de comenzar. La queja de King quedó suspendida en el aire caótico. Así que es como farmear en una zona de novatos, chocar contra un muro y luego transferir el servidor a una nueva expansión para subir de nivel, comentario. Analogía burda pero precisa, concedió Blast, chasqueando los dedos. Una cascada de energías espaciales inestables brillaba alrededor de su mano. Pero hay una variable importante. ¿Cuál es? El viaje dimensional no es una ciencia precisa. No puedo garantizar las condiciones locales al otro lado de la grieta. ¿Dices que podríamos aparecer directamente en una zona de muerte instantánea? Estadísticamente, las fisuras no pueden estabilizarse en el corazón de los agujeros negros ni en las superficies de los púlsares, por lo que la dispersión atómica inmediata es poco probable. Deberías estar bien. Mi suerte siempre ha sido de nivel S de todos modos, se encogió de hombros King. Última pregunta, ¿billete de vuelta? En eso, tenemos una solución. Blast se volvió hacia Sif. Princesa, la brújula dimensional, por favor. Con un asentimiento, Sif metió la mano en las profundidades imposibles de su escote y sacó un reloj de bolsillo ornamentado y cristalino.
King lo aceptó. El metal era cálido, suave y transmitía un aroma tenue y tentador. La abrió. En lugar de manos, el rostro era un dodecaedro de luz giratorio y autorreconfigurable. Esto no es ningún baratija, explicó Blast, con tono grave. Es un artefacto máximo de la hipertecnología del Imperio 11. No solo mapea coordenadas espaciales. Tocó el cristal y un impresionante holograma de mapa estelar de 5 dimensiones, multicapa, estalló de él, mostrando vertiginosos pliegues de la realidad. Ya se ha fijado en la firma vibracional única de nuestro universo natal. Cuando, sí, acumulas suficiente poder para desafiar a una deidad, esto te guiará de vuelta. Agradezco. King asintió, guardando el reloj con seguridad. La tecnología de civilización tipo 3 no es ninguna broma, reflexionó. No podemos quedarnos, instó Blast, mirando alrededor del vacío que se distorsionaba. Este bolsillo no es impermeable. Podría encontrarlo. Nos movemos ahora. Él y su equipo adoptaron una formación ensayada, un diamante de poder. El ojo de Karnok ardió de azul a azul, la melena de Raen chisporroteó con estática, los oídos de Sif zumbaban a un tono ultrasónico. La energía convergió hacia Blast. Puerta dimensional, ábranse. Con un rugido de esfuerzo, Blast le destrozó las manos. La realidad chilló. Una grieta dentada, bordeada de una energía azul eléctrica violenta, fue arrancada a la existencia. Los ojos de Sif se encontraron con los de King, una tormenta de palabras no dichas, curiosidad científica, deber regio y un interés muy personal y biológico en ellos. Solo logró un susurro suave y sincero. Debes volver. King le dedicó una sonrisa confiada y pícara. Guárdame un asiento. Luego, sin dudarlo, entró en el torbellino de luz. Saitama y Garou siguieron sin mirar atrás ni un segundo. El tránsito fue una mezcla nauseabunda de colores y sonidos. Luego, impacto. No con tierra, sino con atmósfera. Estaban en un descenso gritonte y ardiente, 3 meteoritos cruzando un cielo alienígena. Debajo de ellos se extendía un paisaje de proporciones míticas. Un supercontinente de escala asombrosa, salpicado de bosques donde los árboles se alzaban como montañas, sus doseles rozando la atmósfera inferior. ¡Bah! El grito distintivo, aburrido pero sorprendido, de Saitama atravesó el rugido de la reentrada. ¡Cállate, idiota! Garou rugió sobre el viento, su cuerpo ya adaptándose instintivamente a la caída. ¿Esta altura puede siquiera rozarte las rodillas? Oh. Claro. El pánico de Saitama desapareció al instante. Incluso logró un somersault casual en el aire, adoptando una pose de superhéroe volador. Sin embargo, el movimiento resultó fatal para su única prenda, la capa atada apresuradamente alrededor de su cintura. La feroz corriente ascendente se lo arrebató. Ya. Frío. Frío. Los gritos de Saitama se redoblaron mientras se aferraba frenéticamente a sus rincones ahora expuestos. El frío de la gran altitud era una sensación novedosa y desagradable. Garou aulló de risa, el sonido arrancado por el viento. King ignoró al dúo cómico. Sus sentidos, afinados, expandidos y trascendentes, se desbordaron, inundando el planeta en un instante. Los datos eran asombrosos. Volumen planetario, 300 veces la Tierra. Masa continental, incomparable. Y la biosfera estaba claramente dividida, una zona de civilización humana relativamente normal y una vasta región salvaje y aterradora vibrando con fuerzas vitales inimaginables. Estaban cayendo hacia lo segundo, un lugar que su nueva mente hipercognitiva categorizó al instante. El octavo continente del mundo gourmet. Un mundo donde la fuerza era devorada, donde la evolución estaba en el menú. El mundo de Toriko. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de King, visible incluso a través de la vaina de plasma. ¿Un mundo en el que te hacías más fuerte comiendo?
¿Dónde el poder de combate estaba directamente ligado a la conquista culinaria? Miró a Saitama, que seguía aullando por el frío, y a Garou, que reía maniáticamente mientras caía. Chicos, dijo King, su voz cortando el rugido atmosférico con una claridad antinatural. Olvida el contenedor de descuentos. Estamos a punto de ir al buffet libre. Y tengo la sensación. El menú va a ser muy interesante. El suelo, un tapiz de hongos gigantescos, llanuras cristalinas y bosques de vegetación carnosa, se apresuraba a encontrarse con ellos. Su exilio había terminado. Su banquete estaba a punto de comenzar. Los ojos de Saitama ardían con la promesa de una comida trascendente. Crujió los nudillos, una onda de pura intención se propagó solo por el movimiento. Vale. Vamos a cocinar. Pero fue una fracción de segundo demasiado lento. Un cometa rojo oscuro, Garou, ya había pasado a su lado, atravesando el aire envenenado y miasmico. Una sonrisa salvaje y eufórica se dibujó en su rostro. La primera sangre es mía. No anunció ninguna técnica. Su movimiento era pura y depredadora eficiencia, una línea recta hacia un cúmulo neuronal detrás del ojo central del rey serpiente demonio. La bestia percibió la amenaza, una de sus garras que cortaban continentes se difuminó para espantar al irritante. Garou no se desvió. Su puño, envuelto en un vórtice en espiral de energía cósmica y monstruosa, se encontró con la garra descendente. Crujido rompimiento. El sonido fue menos un impacto y más un fallo fundamental del material. La garra no solo se rompió, se desintegró desde el punto de contacto, huesos hiperdensos y escamas vaporizándose en una nube de partículas negras. Garou atravesó los escombros, una estela escarlata trazando la enorme extremidad delantera de la serpiente hacia arriba. El grito de agonía y rabia del rey serpiente diablo arrasó la jungla circundante. Sus garras restantes buscaban agarre, su cola azotando en un arco catastrófico que nivelaba una cadena montañosa lejana. Vomitó un chorro concentrado del veneno púrpura corrosivo, un río de ácido destinado a disolver continentes. Garou rió, el sonido agudo y brillante frente al rugido bestial. El veneno impactó en su aura y se desvaneció con vapor, sin poder siquiera tocar su chándal prestado. Llegó a la unión entre cuello y cráneo, una meseta de escamas de obsidiana. Puño de cazadores de dioses calamidad monstruosa, murmuró, no para aparentar, sino para enfocar su intención. Su puño brillaba con una luz oscura y hambrienta. Punto de presión. No pegó. Golpeó. Una ola de fuerza invisible y perfectamente calibrada se propagó por el cuerpo del monstruo a nivel cuántico. Cada célula gourmet de su sistema nervioso experimentaba una resonancia simultánea y catastrófica. Los forcejeos cesaron. Los tres ojos carmesí se apagaron como estrellas moribundas. La montaña de músculo y amenaza se aflojó por completo, por completo. Con un último golpe temblador en el suelo, el rey serpiente diabólico de nivel 5500 de captura se derrumbó, un monumento caído a una era pasada. Garou aterrizó suavemente sobre su hocico, entre dos de sus ojos sin vida. Se quitó una mancha de sangre negra chisporroteante de la muñeca y miró de nuevo a sus compañeros. Preparado, anunció. ¿Quién está en el curado? Desde su escondite rocoso, Toriko y Komatsu eran estatuas de puro y sin comprender el shock. El detector de Komatsu se había derretido, humeando en su carcasa. La mandíbula de Toriko quedó abierta, su demonio gourmet completamente silencioso por primera vez en su vida. Eso no era una batalla, gritaba la mente de Toriko. Eso fue control de porciones. King avanzó con paso firme, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Puso una mano sobre la escama aún tibia. Su haki de observación profundizó, analizando la increíble densidad de células gourmet, los ricos y complejos patrones energéticos. Excelente trabajo. No hay moratones en los cortes principales. El choque neural incluso ablandó el tejido conectivo.
Miró a Saitama, cuya baba era ahora un chorro constante. ¿Y bien? ¿Lo has oído? El fuego está listo. Vamos a comer. La era de los 8 reyes podría haber encontrado su igual. No un rey, sino un trío de gourmands. Y acababan de empezar. La figura de Garou era un borrón rojo oscuro contra el cielo crepuscular. No se limitó a saltar, ascendió sobre una columna de aire presurizado, deteniéndose a la altura de los ojos de la imponente y confundida serpiente demoníaca. En el instante en que sus 3 ojos carmesí registraron a esta audaz presa, su mano descendió. Puño cazadioses, calamidad de monstruos, mano penetrante. No fue un corte. Fue una ruptura. Un golpe quirúrgico de penetración absoluta. Slick, golpe. El sonido fue húmedo, definitivo e inmenso. Las legendarias escamas metálicas de la serpiente, que podían desviar las presiones tectónicas, ofrecían menos resistencia que el papel de arroz. Una línea limpia e increíblemente precisa apareció desde la coronilla de su cabeza a lo largo de toda la longitud de 3 kilómetros de su columna. Por un instante, la criatura permaneció dividida en dos, un monumento grotesco. Luego, con un estruendo que sacudió el mundo, las dos mitades se desplomaron en direcciones opuestas, montañas de carne colapsando sobre la jungla en ruinas. Comentario. Garou aterrizó suavemente en el lago de vísceras humeantes, sacudiendo sangre oscura y corrosiva de su mano con una expresión de profundo aburrimiento. Torpe. Molesto. Saitama, sin embargo, ya estaba en la carnicería, metiendo un dedo en la piel rosada y reluciente expuesta. Rey. Esto tiene una pinta súper tierna. ¿Lo asamos? ¿Comerlo crudo? ¿Hacer sopa? Las opciones me están estresando. La parrilla desbloquea el sabor más completo, dijo King, su armadura de emperador disolviéndose en motas doradas de luz mientras caminaba, revelando su icónico y severo rostro. Una leve sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Pero tenemos suerte. Tenemos una opinión profesional disponible. Giró la cabeza, su mirada atravesando el denso follaje. Ya has observado suficiente. ¿Te apetece acompañarnos? Golpe. Las piernas de Komatsu cedieron por completo, haciéndole caer al suelo. Tete Toriko. Un nivel de captura 5500. 1. Un golpe. Toriko se quedó paralizado, su cabello azul pegado al cuero cabelludo por el sudor frío. Como rey celestial, comprendía la magnitud del horror que tenían delante. Derrotar a una bestia así sería la lucha de su vida, una batalla capaz de destrozar continentes. Pero estos desconocidos de verdad, uno lo había tratado como una mala hierba molesta. Tragando el nudo de asombro en la garganta, Toriko salió de la cobertura de los árboles destrozados, su demonio gourmet silencioso por una vez. ¿Quién? ¿Qué sois vosotros? Solo compañeros de viaje con aprecio por la alta cocina, respondió King con suavidad. Rey. Ese es Saitama. Y el impaciente es Garou. Un emperador, murmuró Toriko, el nombre resonando con un peso extraño. La atención de King se centró en el chef tembloroso. Tenemos los ingredientes. ¿Estarías dispuesto a aportar la experiencia? El instinto profesional superó al terror primitivo. Ese por supuesto. Komatsu chilló, levantándose de un salto. Casi por reflejo, sacó su kit completo de utensilios de cocina especializados y se acercó al cadáver montañoso. Lo que siguió fue una clase magistral. Komatsu, el hombre sin poder de combate, se convirtió en un torbellino de habilidad sublime. Su cuchillo era un destello plateado, escama de separación, tendones y hueso con una precisión artística y sin esfuerzo. Navegó el cadáver colosal con un conocimiento íntimo de su anatomía, transformando una bestia del tamaño de un continente en cortes de carne,
órganos para el caldo y glándulas para sazonar con una velocidad y eficiencia asombrosas. En 2 horas y media, nació un banquete en medio de la devastación. Docenas de platos se humeaban, chisporroteaban y brillaban sobre mesas improvisadas de piedra. Filetes a la parrilla al carbón del tamaño de coches pequeños siseaban, sus superficies de un oro perfecto y crujiente. Un caldo rico y opaco burbujeaba en un segmento hueco de vértebras. Delicados sashimi, dispuestos sobre hojas anchas, brillaban como joyas rosas. El aroma era una fuerza física, rico, especiado y profundamente sabroso, que superaba el olor a sangre y ozono. Saitama y Garou eran estatuas de anticipación desesperada, con la saliva acumulándose visiblemente en las comisuras de sus bocas. El estómago de Saitama emitió un gruñido tectónico bajo. Ten algo de dignidad, se burló Garou, aunque su propia garganta se agitaba en un trago difícil. King cortó una porción del filete a la parrilla. La capa exterior crujía, dando paso a una carne tan tierna que parecía derretirse al contacto con su lengua. Una explosión de sabor profundo y rico en umami inundó sus sentidos, seguida de un calor tangible que se filtró en sus propias células. Era más que alimento. Podía sentir la energía densa y vibrante de las células gourmet, la fuerza vital de este mundo, siendo absorbida, asimilada, añadiendo una capa infinitesimal pero real de potencia a su ser. Miró a sus dos compañeros hambrientos y asintió con un único gesto definitivo. Funciona. Eso fue todo el permiso que necesitaban. El banquete comenzó. Itadakimasu. Toriko aplaudió en el gesto tradicional antes de la comida, con una expresión de solemne reverencia por el banquete que se avecinaba. Exactamente 0,01 segundos después. Voz. Un vendaval inducido por el vacío atravesó el claro. El extenso buffet de 1 kilómetro, las barbacoas, los calderos de caldo, las bandejas de sashimi meticulosamente dispuestas, simplemente desapareció. Eructo. Saitama exhaló un suspiro de satisfacción que despeinó el sombrero de chef de Komatsu, dándole palmaditas en el vientre perfectamente plano mientras yacía tumbado sobre un parche limpio de piedra. Eso ha dado de lleno. Garou, aún de pie, lamió una última mota de jugo de su pulgar, su mirada recorriendo los huesos estériles y limpiados de carne de la serpiente demoníaca con una clara y depredadora insatisfacción. Necesitaba sal. Toriko se quedó paralizado a mitad de reverencia, con la boca abierta en una perfecta carita sorprendida de absoluto y profundo shock. Para un cazador gourmet, un conocedor de la mayor alegría de la vida, la visión de un banquete legendario siendo inhalado hasta desaparecer en menos de un parpadeo era una violación más profunda que cualquier ataque de monstruo. Imposible. Susurró Komatsu, su alma profesional llorando. Su obra maestra, desaparecido. Ni una miga para la presentación. King, el único bastión de la etiqueta, terminó de masticar con calma el único trozo de carne a la parrilla, de tamaño modesto, que había conseguido para sí mismo. Luego entregó la porción restante, aún humeante, aproximadamente del tamaño de un pequeño coche, a la pareja atónita. Para el chef. Te lo has ganado. Volviendo a la realidad, Toriko y Komatsu no dudaron. Se lanzaron sobre la carne, desgarrando con una ferocidad que era mitad hambre, mitad necesidad desesperada de confirmar que el sabor que tanto esfuerzo habían conseguido crear aún existía. El sabor explosivo y la oleada de energía celular gourmet lo confirmaban, no estaban soñando. La comida había sido real. Sus consumidores eran simplemente increíble. Mientras comían, King dirigió la conversación con soltura. Un viaje tan profundo en el octavo continente no es un paseo casual. ¿Cuál es el objetivo? Con la boca llena de filete de serpiente divina, Toriko logró decir, MMRF. Aire. Aire. La memoria de King, indexada como un superordenador, mostró la referencia. Uno de los ingredientes para el plato completo de acacia. Komatsu,
tragando saliva, se lanzó a una explicación apasionada, aunque algo aturdida. Sí. Aire. La ensalada del menú del dios de la cocina. Un ingrediente fantasma legendario. Contiene toda una atmósfera dentro de sí, un volumen inimaginable del aire más puro. Su toque. Se dice que cada bocado se despliega en 7 sabores distintos, como consumir un arco iris. Incluso en el mundo humano, su jugo, diluido incontables veces, no tiene precio. Una sola taza pequeña del néctar diluido puede venderse por 1.000 millones. Remató las últimas palabras con ojos grandes y dramáticos. El número flotaba en el aire con aroma a carne. Por un momento, hubo silencio. Entonces, ¿o un bebé billón? ¿Por taza? La voz que chilló era aguda, quebrada, y venía directamente de detrás de Komatsu. El chef se quedó paralizado, un escalofrío recorriéndole la espalda. Giró la cabeza lentamente. Saitama estaba allí. Cuando se movió, nadie lo vio. Sus ojos, normalmente muertos, ahora eran discos metálicos de luz pura y avaricia. Toda su cara estaba sonrojada de una escarlata brillante. Un leve temblor recorrió su cuerpo. ¿Has oído eso? Saitama chilló, girándose para mirar a King y Garou, su voz vibrando de emoción apocalíptica. 1.000 millones. Por sumo. Vamos a hacernos ricos. Increíblemente, indescriptiblemente, ricos en un día de venta ilimitado. La promesa de poder culinario había sido convincente. Pero esto era trascendente. Este era el descuento definitivo. Esta fue la razón por la que se creó el universo. King observó el colapso de Saitama con leve diversión. Garou simplemente puso los ojos en blanco, pero una sonrisa cínica se dibujó en sus labios. Dinero. ¡Qué mundano! Toriko y Komatsu, sin embargo, miraban al hombre calvo ahora vibrando de éxtasis financiero y luego las montañas de huesos de serpiente ya inútiles. Un nuevo tipo de terror profundo y completamente diferente se instaló en sus corazones. Habían venido buscando un ingrediente mítico. En cambio, habían encontrado una fuerza de la naturaleza con una mente fija en las gangas. La búsqueda de se había vuelto infinitamente más complicada.